el capítulo número 4, los últimos versículos del 4, verso 35. Hoy quiero contarte lo que dice la palabra de Dios acerca de una tremenda liberación que él hizo, una tremenda sanidad, le voy a llamar, tremenda sanidad que el Señor hizo en la vida de una persona que estaba ya de alguna manera sin poder tener solución a sus problemas. Ya la misma sociedad lo había descartado, lo había desechado. La misma sociedad hablaba de que no tenía remedio, de que no se podía hacer nada. Era un caso perdido, un caso perdido. Pero quiero decirte algo, que nuestro Señor Jesucristo es especialista en casos perdidos. Es especialista en casos donde la ciencia, la medicina, donde la misma sociedad te ha dado por perdido y dicen que no hay nada que hacer. Se hicieron todos los esfuerzos, se llevaron a todos los lugares conocidos, habidos y por haber, para tratar de solucionar el problema que te voy a comentar. Y este problema no se pudo solucionar con los recursos, con las capacidades, con la fuerza, con la inteligencia que el hombre tiene. Pero las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron cuando esta persona tuvo un encuentro con Jesucristo. Cuando tenemos un encuentro con Jesucristo, definitivamente todas las cosas cambian. Cuando tenemos un encuentro con Jesucristo, tenemos la oportunidad de la restauración, tenemos la oportunidad del perdón, tenemos la oportunidad de la reconciliación, tenemos la oportunidad de poder salir adelante. Con Él tenemos nosotros la oportunidad, la certeza, la seguridad de que si nosotros le recibimos, le reconocemos y tenemos un encuentro con Él, las cosas en tu casa, en tu familia, en tu vida personalmente va a ser diferente, va a ser diferente. No tengo duda, hoy te lo menciono con todas las letras porque es una verdad que está en la Escritura y que quiero compartirte. En este lugar habla de que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con los discípulos, enseñando a los discípulos, enseñando a las personas, y después de un tiempo de mucho trabajo, el Señor les dice a los discípulos: vayamos, pasemos al otro lado del mar, pasemos al otro lado del mar, y ellos se dieron a la tarea de pasar en la barca al otro lado del mar. Y dice la Escritura que cuando ellos estaban en este proceso, en este trayecto más bien, te lo voy a leer, como dice 4:35, dice: aquel día cuando llegó la noche, el Señor siempre estaba haciendo algo, siempre estaba atento a las necesidades, siempre estaba atento. Y cuando Él estaba pensando en pasar al otro lado, es porque al otro lado había una gran necesidad de una persona que había sido ya dada de baja ante la sociedad, una persona que no tenía remedio, una persona que no se podía hacer nada. Y yo creo que cuando el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: pasemos al otro lado, vayamos a la otra ribera, vayamos al otro lugar, pasemos de aquí, zarpemos de aquí, vayamos al otro lado. Él ya estaba pensando, él ya sabía lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. En la ciudad no sabían lo que iba a suceder. La familia de este personaje que te voy a hablar tampoco sabía lo que iba a suceder. Habían sido años de tristeza, años de dolor, años de sufrimiento, y tal vez podamos estar viendo muchas personas que ya se han acostumbrado, que ya han dado por perdido un caso, por perdido una situación que estás pasando, ya la han dado por perdida, y no hay más esperanza, no hay más esperanza. Pero el Señor Jesús tenía otros planes para la vida de esta persona. Y te quiero decir algo: el Señor Jesús también tiene otros planes para tu vida. Así como Él estaba pensando en esta persona que estaba atormentada,
atormentadas, y dice la escritura que estaba poseída, llamémosle así, porque así lo dice también, ahorita lo vamos a leer. El Señor Jesús tenía en su pensamiento llegar a esa región y poder tener un encuentro con Él. Y ahorita vas a ver, en ese encuentro, en ese trayecto, iba a ser tan grande la liberación, iba a ser tan grande lo que iba a suceder en esa región, en esa aldea, en esa ciudad, iba a ser tan grande el acontecimiento que en ese trayecto se enfrentan a una gran tempestad en la barca en la que iban viajando, una tempestad no menor, una tempestad que amenazaba hundir la barca, una tempestad que amenazaba acabar con la vida de los discípulos, porque ahí iban los discípulos con Él, ahí iban, y las cosas empezaron a salir de control. Aunque ellos eran algunos pescadores, algunos de los discípulos eran pescadores, seguramente habían estado en otras tormentas y sabían cómo manejarlas, sabían cómo tomar el control y no perder el control, pero al parecer en esta tempestad, en una tempestad de proporciones mayores, donde la astucia, la experiencia del hombre adquirida a través de los años, una vez más no servía para nada. Y tal vez tú te puedas estar apoyando en tu fuerza, en tu experiencia, pero quiero decirte algo: nuestra fuerza y nuestra experiencia tienen un límite, llegan hasta un punto donde nos pueden ser útiles, donde nos pueden ayudar, y ahí es donde el Señor entra para que nosotros podamos ver lo sobrenatural de su actuación en diversos casos, en diversas cosas, en diversas situaciones que por las cuales nosotros o nuestras familias pasan. Y te quiero decir algo, dice la escritura, que les dice: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él también otras barcas. Verso 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Quiere decir que la barca se estaba hundiendo. La barca estaba muy cerca de perderse. Pero ¿sabes una cosa? El Señor Jesús estaba ahí arriba de esta barca. Él estaba arriba de la barca y estaba en la popa, dice la escritura, estaba en la popa, y el Señor, con una tormenta de esa magnitud, con una tormenta de ese tamaño que sacude todo, que mueve todo, una tormenta que sacude a las personas de tal manera que pierden la esperanza de vida, el Señor Jesús, dice la palabra, estaba durmiendo. Él estaba seguro que él iba a llegar al otro lado de la ribera. Él estaba seguro que iba a cruzar y que iba a llegar al otro lado de la ribera. Tan seguro estaba que estaba profundamente dormido. Estaba durmiendo en un cabezal, y los discípulos, cuando vieron esto, cuando vieron a Jesús, cuando vieron que las cosas se habían salido del control, que las cosas ya no podían restablecerse, la seguridad, la garantía de la persona, fueron y despertaron al maestro, fueron y despertaron a Jesús, hablaron con Jesús y le hablan a Jesús de tal manera que le dicen al Señor Jesucristo, le despertaron y le dijeron: maestro. Me imagino las voces de ellos: maestro, 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 despiértate, despiértate, no sabes lo que está pasando, maestro, te está pasando de noche, maestro. No, quiero que te des cuenta de lo que está pasando con la barca, no te has enterado, no sabes, no has entendido lo que está pasando con la barca, no tienes cuidado de nosotros que perecemos, no estás viendo, no sabes lo que estamos pasando, no sabes lo que le está pasando a la barca. Y esos son las mismas voces que se oyen hoy en día, voces que dicen: maestro, maestro, que no te das cuenta del sufrimiento que tengo. Maestro, 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 que no te das cuenta del dolor que tengo. Maestro, 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 es que no te has dado cuenta la magnitud del problema. Y empezamos nosotros a levantar nuestra voz, empezamos nosotros a cuestionar dónde está el Señor, y empezamos a hablar de que puede ser demasiado tarde para cuando Él venga, puede ser demasiado tarde,
Pero el Señor les da una gran lección les da el maestro, y mira lo que les dice: y levantándose el maestro, despertándose de las voces, de la preocupación de los discípulos, dice la Escritura, que se levanta el maestro, se levanta de tal manera que empieza a reprender el viento. Reprendió el viento. ¿Qué es reprendió el viento? Le habló al viento y le dijo al viento. Él levantó la voz y le dijo al viento: calla. Le dijo al viento: calla, enmudece. Se levanta al estar la amenaza tan grave y tan grande. Él se levanta y dice: calla, enmudece. Y dice la palabra que cuando el Señor se levanta y le dice al viento: calla, enmudece, dice: y cesó el viento. Cesó el viento, se detuvo el viento, se detuvo lo que estaba provocando la situación de peligro, se detuvo el viento de tal manera que se hizo grande bonanza, tremendo milagro a los ojos de los discípulos, a los ojos de los que lo acompañaban. Tremendo milagro, hablándole al viento, diciéndole al viento que se calle, que se enmudezca, que deje de soplar, que deje de fluir. Y el viento, dice la Escritura, que se calmó, totalmente se calmó, porque no le estaba hablando cualquier persona, le estaba hablando el Rey de Reyes y el Señor de Señores, le estaba hablando el Creador, le estaba hablando el Señor, le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que en el principio fueron creadas todas las cosas por el verbo, por la palabra, dice, y ese verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? ¿Quién era ese verbo? ¿Quién era esa palabra? Dice, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Era el Señor Jesucristo, el creador, el participante de la creación junto con nuestro Padre y con el Espíritu Santo desde la creación, desde el inicio. El mismo Señor le estaba hablando al viento y le estaba diciendo: cesa, enmudece, de la misma manera que lo hace contigo en tu vida. Si tú le permites, si tú le dejas entrar, si tú dejas que Él entre, que Él tome el control, que Él tome el lugar, que Él tome la palabra, que Él tome, si te rindes tu vida a Él, si le dices al Señor en esta tarde, si le dices: oh Señor, yo creo a tu palabra, yo creo que tu palabra es verdad, y hoy me someto, Señor Santo, a tu gobierno, me someto a tu autoridad, me someto, Señor Santo, delante de ti. Oh, estoy seguro que el Señor le va a decir a esa enfermedad: detente, calla, retrocede, sal fuera, vete fuera, deja libre a mi hijo, deja libre a mi hija, deja libre a mi familia, déjalo libre. El Señor lo quiere hacer en esta tarde. Tú que me escuchas en las diferentes colonias de Linares, en las rancherías, en los ejidos, hoy te animo a que te levantes y le digas al Señor: sí, Señor, yo necesito esa palabra, te doy libertad en mi vida, te doy la autoridad en mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, hazlo, Señor, ahora. Calla, enmudece, le dice el Señor al viento, y el viento, dice la palabra, cesó y hizo grande bonanza. Y mira lo que les comenta el Señor a los discípulos después de que el viento cesó, de que se hizo grande bonanza. Entonces todos podían escuchar, entonces todos pusieron atención, entonces los ojos de todos estaban atentos, a lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Lo que habían visto era algo extraordinario. Lo que habían visto era algo, era un milagro poderoso. Y les dice el Señor: ¿por qué estáis así amedrentados? Dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Les pregunta el Señor: ¿acaso no tienen fe? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es que no pueden creer? ¿Cómo es que se debilitó la confianza? ¿Cómo es que se desanimaron? Entonces, dice la palabra, que ellos temieron con gran temor temieron. Y se decía el uno al otro:
¿quién es este? ¿Quién es este? Todavía no lo conocían. Todavía habían visto ya muchas cosas, pero cada vez se convencían más. Cada vez estaban más seguros. Cada vez tenían más certidumbre. Cada vez tenían más confianza. Cada vez lo veían con sus propios ojos. Cada vez se sorprendían más. Cada vez. Y se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? El Señor Jesús. El Señor Jesús, el que te habla en esta tarde. El Señor Jesús, el que quiere visitar tu vida en esta tarde. El Señor Jesús, el que quiere gobernar tu corazón. El Señor Jesús, que quiere calmar el mar. El Señor Jesús, que quiere calmar el viento. El Señor Jesús, que quiere que tengas reposo. Ahora, esto que te estoy hablando sucedió en el trayecto. En el trayecto. Tómalo como una introducción. Los discípulos iban maravillados. Los discípulos iban súper maravillados. No había una explicación para lo que acababan de ver, más que solamente que Él es el Señor, que Él es el Rey. Nuestro Señor Jesucristo es el Señor. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey. Y en Él debemos poner nuestra confianza. Y en Él debemos poner nuestra fe. En Él debemos poner nuestra esperanza. En el Señor Jesús, ese Señor que cambió, que calmó el mar, ese Señor Jesús que hizo bonanza, le ordenó al aire que hiciera gran bonanza, tremenda bonanza, que se calmara, en otras palabras, que se calmara. Y una vez que sucedió esto, cruzaron, ahora sí que siguieron su trayecto y llegaron al otro lado del mar, a lo que les había dicho el Señor Jesús. Pasemos al otro lado del mar, pasemos al otro lado de la ribera, pasemos al otro lado, subámonos y crucemos y lleguemos al otro lado. En ese trayecto sucedió lo que te dije, pero fíjate, quiero centrar la enseñanza en este ejemplo que te voy a dar de lo que sucede en esta región. ¿Qué pasó en esa región? ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué era tan necesario para que el Señor Jesucristo pasara? ¿Y por qué se atravesaron las cosas? ¿Por qué se le prohibía el poder llegar? ¿Por qué se levantaron tormentas? ¿Por qué se levantaron vientos para detenerle el paso? ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante que no llegara el Señor? ¿Por qué el enemigo no quería que llegara? ¿Por qué el enemigo no quiere que llegue a tu casa? ¿Por qué el enemigo no quiere que tú tengas salud? ¿Por qué el enemigo no quiere que tú seas restaurado? ¿Por qué el enemigo quiere detenerte? ¿Por qué no quiere que llegue? ¿Por qué estaba estorbando a que llegara nuestro Señor Jesucristo al otro lado del mar? ¿Por qué? Por esto que te voy a comentar. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Era una región, toda esa era una región habitada, poblada, de muchos habitantes, de muchas personas. Y cuando salió él de la barca, escúchame bien, cuando salió él de la barca, enseguida, dice la palabra, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Fíjate, imagínate la escena. Baja él de la barca y de repente sale un hombre con un espíritu inmundo que venía saliendo de los sepulcros. Venía saliendo de un lugar donde está relacionado con la muerte. Un lugar donde es poco visitado, un lugar que no es común para vivir. ¿Estás de acuerdo? Los sepulcros no es un lugar para vivir, no es un lugar para estar. Tal vez visitas el lugar, pero no es un lugar para estar, no es un lugar para estar. Pero ahí es donde el enemigo tenía este personaje. Ahí es donde el enemigo había llevado
a este personaje y lo tenía ahí cautivo, lo tenía ahí prisionero, y te vas a dar cuenta de lo que te digo por lo que pasó y sucedió. Y cuando salió de la barca, salió al encuentro un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada, dice, tenía su casa en los sepulcros. Yo no sé cuántos quieran vivir en los sepulcros, pero a veces nuestra propia casa es el sepulcro, un lugar de tormento, un lugar de lloro, un lugar de luto, un lugar de tristeza, un lugar de desesperación, un lugar de ansiedad, un lugar de rencor, un lugar de resentimiento. Y ahí estamos en nuestra propia casa. Ahí estamos en nuestro propio lugar y lo hacemos una cárcel, lo hacemos un lugar donde todo se carga, donde todo se agrava, donde todo viene a ser pesado, donde todo viene a ser difícil. Ahí estaba este hombre en ese lugar, en ese sepulcro, y así nosotros, Dios está hoy preparando una tremenda sanidad y una tremenda liberación para tu vida. Dios quiere hoy que salgas del sepulcro. Dios quiere hoy que salgas de esa atadura. Dios quiere hoy que salgas de esa enfermedad. Dios quiere hoy que te levantes. Tal vez los diagnósticos te digan que ya no hay nada más que hacer. Los diagnósticos te digan o los síntomas, los mismos síntomas te digan que estás a punto de perder la vida o a punto de perder algún área en tu vida, y estás en una situación de desesperación, estás en una situación de mucha angustia. Y así estaba esta persona, porque dice que él habitaba en los sepulcros. Él estaba ahí morando, dice la Biblia, estaba morando en los sepulcros y nadie podía atarle. Nadie podía atarle. Habían intentado sacarlo a los sepulcros, amarrado, atado. Yo creo que sus padres, sus familiares, personas que lo conocieron, dijeron, pues, ¿qué hacemos con este hombre? Pues vamos a atarlo, vamos a amarrarlo, porque no es posible que esté viviendo, que tenga su morada en los sepulcros. ¿Qué está haciendo ahí? No es un lugar correcto. Pero dice que nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Ni aún con cadenas. Fíjate bien, ni aún con cadenas podía ser atado, porque muchas veces lo habían hecho. Dice el verso 4 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Muchas veces había sido atado. Lo ataban y se desataba, lo volvían a atar y se volvía a desatar, lo volvían a atar y se volvía a desatar. Y así muchas veces estamos nosotros en esa situación donde quieren poner remedio, solución a nuestra situación, y se hace un esfuerzo y otro esfuerzo y otro esfuerzo y otro esfuerzo, y no resulta, y no sale, y no se da. Y empiezas a perder la desesperación. Yo creo que los padres, llegó un momento que era mucha tristeza y mucho dolor, pero también era mucha desesperación, y dijeron, pues, ¿qué hacemos? Ya hicimos todo lo humanamente posible, ya recurrimos a todos los lugares humanamente posibles para ayudar a mi hijo, para ayudarlo, para sacarlo de esa condición, para restaurar su vida. Lo amarramos, lo atamos, hicimos absolutamente todo y no pudimos hacerlo. Y tal vez así te encuentres tú, que has recorrido todos los lugares para tratar de salir adelante y no has podido hacerlo. Dice la palabra que cada vez que lo amarraban, muchas veces había sido atado. Dice que las cadenas habían sido hechas pedazos, que las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y dice, y nadie, dice la palabra, absolutamente nadie le podía dominar. Nadie le podía dominar. No había quien pudiera solucionar el problema. Y nos hemos enfrentado a batallas difíciles en estas semanas. Hemos estado peleando la batalla con muchas personas que nos han llamado. Muchas personas que han estado en situaciones complicadas, difíciles. Se empieza a pelear la batalla. Se empieza a pelear la batalla
porque lo que la ciencia o la medicina dice es que no se puede. Dicen que es muy difícil y nosotros creemos diferente. La ciencia la respetamos, la medicina la respetamos, pero nuestra fe está por encima de la ciencia y de la medicina. Y es como el Señor actúa. Cuando la fe invade nuestro ser, invade nuestro razonamiento, lo invade de tal manera que la fe es superior a lo que la ciencia y la misma medicina dictan. Es superior, está por encima. Nuestro creer es hablar lo que dice la Escritura, que hemos sido sanados, que hemos sido comprados, que hemos sido perdonados, que hemos sido restaurados. Y esa es la fe, el decir, Señor, eso es lo que dice tu palabra y yo lo creo. Aunque las circunstancias puedan decir otras cosas diferentes, aunque las cosas que sucedan alrededor puedan decir otras cosas diferentes, pero hoy, Señor, yo creo en tu palabra. Yo no sé cuántos pueden decir amén ahí en su casa. Yo creo en tu palabra. Yo creo en ti, Señor Santo. Yo creo lo que tú dices. Yo creo que lo que tú dices, Señor Santo, es verdad, Dios mío. Y él dice que nadie podía dominarlo. Y siempre, fíjate, dice en el verso 5, de día y de noche, de día y de noche. No tenía quietud, no tenía paz este hombre. Estaba tremendamente atormentado por un espíritu inmundo. Tremendamente atormentado. Dice que de día y de noche. No sé si estás leyendo conmigo, pero dice, andaba de día y de noche, andaba dando voces en los montes, dando voces. ¿Qué es dando voces? Andaba gritando, gritando y gritando. Y la gente oía y decía, ¿qué se escucha? Ah, es la persona que no tiene remedio. ¿Qué se escucha? Ah, pues es la persona. Y la gente a lo mejor ya se había acostumbrado a los gritos, ya se había acostumbrado al sufrimiento de este personaje. Ya sabían que él era, sabía porque era, dice la palabra, que era de día y de noche. A todas horas él andaba paseándose por los montes, gritando y gritando, dando voces de locura, dando voces de sufrimiento, dando voces, día y noche en los montes, en los sepulcros. Y no solamente eso, dice que hería su cuerpo, golpeaba su cuerpo con piedras. Y dice cuando vio esto, cuando vio pues este hombre a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Cuando este hombre ve a Jesús, dice que corrió a donde estaba Jesús y tuvo ese encuentro con Jesús, corrió y se arrodilló ante él. El hombre que no se podía dominar, el hombre que no podía ser controlado, el hombre que no podía ser, tener una solución para él. Ese hombre, cuando tiene el encuentro con Jesús, escúchame bien, cuando tiene el encuentro con Jesús, dice la palabra que ese hombre, cuando tiene el encuentro con Jesús, cuando lo vio de lejos, corrió y se arrodilló ante él. El enemigo sabe quién es Jesús. El enemigo sabe quién es Jesús. La enfermedad sabe quién es Jesús. El virus sabe quién es Jesús. Sabe. Ellos conocen quién es Jesús. Conocen quién es ese Señor. Conocen quién es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Señor, el alto Señor, a quien le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Ellos conocen quién es, conocen que es el que puede cambiar y transformar las cosas.
El enemigo lo sabe. La enfermedad lo sabe. La enfermedad. Y tanto el enemigo como la enfermedad se someten a la voz y al llamado de Jesús. Tanto el enemigo como la enfermedad, ambos se someten a la voz de Jesús. Y déjame decirte, seguirte leyendo. Y clamando a gran voz, dice la palabra, y clamando a gran voz, este hombre sabía gritar, y clamando a gran voz, le grita a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Le dice el hombre, le grita y le dice: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Te, te, te conjuro por Dios que no me atormentes, no me atormentes. Te ruego por Dios que no me atormentes. No me atormentes, porque quien estaba hablando ahí, más que ser la persona, estaba hablando el enemigo que estaba dirigiendo a esta persona, y fue reconociendo a Jesús. Y si nosotros vemos en la palabra con claridad que el enemigo se somete, se arrodilla y pide no ser echado fuera, le pide a Jesús, déjame quedarme, no me eches fuera, déjame en esta región, déjame aquí en Gadara, no me hagas salir de aquí, déjame aquí, no me destruyas, no me elimines, le dice, no me elimines, déjame aquí, te ruego, te suplico. Él sabía que en ese momento iba a tener que dejar ese cuerpo. Él sabía que en ese momento iba a tener que dejar ese cuerpo, que ese cuerpo iba a volver a estar en su juicio cabal. Él sabía, y porque él sabía que eso iba a suceder, va con Jesús y le ruega a Jesús y habla con Jesús y le dice a Jesús: Jesús, 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 le dice: Jesús, 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 no me atormentes, porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le estaba diciendo: hoy he llegado aquí, hasta el otro lado del mar, para encontrarme con este hombre y para hacerlo libre. He venido a encontrarme con este hombre para hacerlo libre. Y él en esta tarde ha venido para encontrarse contigo que me escuchas, para hacerte libre. Él ha venido para desatar las ataduras de enfermedad que te han tenido atado. Él ha venido en esta tarde para que tú puedas creer, para alimentar tu fe, para que tu fe sea grande, para que el Señor pueda tomar el control de tu vida. Él ha venido a desatarte. Él ha venido a hacerte libre. Y eso es lo que estaba haciendo. Él le decía al espíritu inmundo: sal de este hombre, espíritu inmundo, sal. Como el Señor pronuncia las mismas palabras y le dice a tu enfermedad y le dice a tu situación, le dice a la enfermedad, porque no es tuya, le dice: sal, no tienes nada que hacer ahí, ese no es tu lugar, tú no tienes nada que hacer ahí, porque yo ya los
Amén. Aquí tuvimos un problemita, pero tienes la certeza de que Él viene a liberarte, del que Él viene a liberarte. Dice, Jesús le decía, sal de este hombre, como te dice a ti, como te decía a ti o te dice a ti, y le dice a la enfermedad, deja libre a mi hijo, deja libre a mi hijo. Yo ya pagué, yo ya pagué. Y esto requiere fe de nuestra parte. Esto requiere fe de nuestra parte, que podamos nosotros de alguna manera creer a lo que estamos comentando. Y cuando ya estaba ahí de frente con él, dice la Escritura que le pregunta el Señor Jesús, ¿cómo te llamas? Le dice al hombre, ¿cómo te llamas? Pero más que al hombre, el Señor le estaba hablando a ese espíritu que estaba controlándolo, ese espíritu inmundo, un espíritu que no es de parte de Dios, un espíritu que Dios no mandó, un espíritu que no tiene nada que ver con Dios, un espíritu contrario a Dios. Y es muchas veces lo que nos sucede a nosotros en la enfermedad, es algo que no ha sido enviado por Dios, es algo que Dios no lo ha enviado para dañarte. Y así como a este espíritu que atormentaba a este hombre, el Señor le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y le respondió, me llamo Legión. Me llamo Legión. Le dice, me llamo Legión porque somos muchos. Me llamo Legión porque somos muchos los que habitamos dentro de este hombre. Una legión son miles. Las legiones romanas eran hasta de 10,000 soldados. Los generales le decían a Roma, dame una legión y yo voy a ir a tomar la ciudad. Y a veces pedían 2 legiones, 3 legiones. Imagínate lo que tenía este hombre. Por eso no lo podían controlar. Por eso no podían ellos tener control de su vida. Lo que operaba en él era tan adverso, tan contrario, que no tenían control para poder sacar adelante a este muchacho. Y estaba totalmente perdido este muchacho. La misma sociedad ya lo había dado por desechado. Y yo creo que sus padres también. Pero Jesús tenía otro pensamiento cuando dijo, pasemos al otro lado del mar. Me llamo Legión, le pregunta, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Y yo no dudo, fíjate bien, voy a decir algo que a lo mejor, espero que estés de acuerdo conmigo. En esta tarde, el Señor pueda estar preguntando, tú que estás postrado, que estás tirado, tú que estás con una enfermedad, el Señor está preguntando, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? Porque no está preguntando tu nombre, porque Él conoce tu nombre, pero está diciendo, ¿quién está operando en mi hijo? ¿Quién está operando en aquel que yo sané? ¿Quién está operando en aquel que tiene los beneficios de mi sacrificio? ¿Quién está operando que no tiene derecho? Que no tiene derecho de operar en mi hijo. No tiene derecho de estar en mi hijo. No tiene derecho de estar en la vida de mi hijo. No tiene derecho. Él no tiene derecho a estar. Él le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Él está llamándole. Él está diciendo, él está preguntando, ¿cómo te llamas tú? Hablando de quién está dominando. ¿Quién está dominando?
¿Quién domina? ¿Quién te está dominando? ¿Quién está operando en tu vida que no tiene derecho? ¿Quién está operando en tu vida que no tiene derecho? ¿Quién está afligiendo tu vida que no tiene derecho? ¿Quién está poniendo una enfermedad en tu vida que no tiene derecho? No tiene derecho, porque yo pagué, dice el Señor. Yo fui crucificado. Yo estuve ahí clavado. En mi cuerpo llevé la enfermedad de mi hijo. En mi cuerpo, en mi llaga, por mi llaga, él ha sido sanado. ¿Quién está operando? Le pregunta al Espíritu, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y él le dice, se ve descubierto. Se ve descubierto porque nada se le esconde al Señor Jesús. Él sabía quién era. Pero él le dio la oportunidad que ellos mismos hablaran. Y les dice, ¿cómo te llamas? Y ellos le dijeron Legión, porque somos muchos. Somos muchos. Somos muchos los que estamos atormentando a este hombre. Somos muchos los que estamos atormentando no solamente a este hombre, sino a toda su familia. Atormentamos a su papá, atormentamos a su mamá, atormentamos a sus hermanos y atormentamos a la sociedad por un caso, por una persona que no puede ser controlada, una persona que no puede ser sujetada, una persona que no puede llevar una vida normal, una persona que no puede llevar una vida en orden. No puede. ¿Por qué? Porque está siendo afectada por alguien que no tiene derecho. Hay personas hoy que están siendo afectadas por enfermedades o por situaciones que no tienen derecho a estar contigo. No tienen derecho a estar contigo porque el Señor Jesús pagó por ti, pagó para sanarte, pagó para levantarte. Y las circunstancias dicen que no se puede hacer nada. Tenemos el caso de Andrés, que hemos estado orando mucho por él hemos estado orando. Y hoy hablamos la palabra sobre la vida de Andrés y decimos que lo que está sucediendo no tiene derecho. Y el Señor se levanta en este momento y le llama y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y prepárate porque vas a salir. Prepárate porque vas a ser echado fuera. Tenemos el caso de otros compañeros que están batallando y luchando y nosotros estamos peleando la batalla con ellos. El caso de Lázaro, también otro compañero. Estamos hablándoles y estamos diciéndole cómo te llamas y prepárate porque hoy vas a salir. Hoy te vas a ir. Hoy te vas a ir. Te vas a ir de esa vida. Te vas a ir de ese lugar. Te vas a ir. Prepárate porque hoy el Señor Jesucristo viene a hacer valer lo que Él hizo sobre tu vida. Viene a hacer valer lo que Él hizo sobre la vida de Andrés. Viene a hacer valer lo que Él hizo sobre la vida de Lázaro. Viene a hacer valer lo que Él hizo sobre la vida de cada uno de los que están postrados en este momento, sobre cada uno de los que están ahí tirados en este momento. El Señor viene a hacer valer el derecho que a Él le corresponde, porque el derecho de la sanidad, el derecho de la salud nos es nuestro por lo que Él hizo. No por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo, por lo que el Señor hizo, nosotros somos sanados, nosotros somos curados, nosotros estamos libres de la enfermedad. Y en el nombre de Jesús, así como el Señor le habló a la tempestad y le dijo, calla y enmudece, y la tempestad, el viento le hizo caso y el mar le hizo caso, hoy en el nombre de Jesús, porque Él dice cosas mayores que las que yo hice, harán vosotros en mi nombre, si creyeres, si tuvieres fe. Y hoy les digo, creamos y levantemos nuestra voz. Eso es lo que nosotros nos corresponde, levantar la voz y creer. Es lo que nos corresponde, es decir, Señor, creemos a tu palabra. Y hoy anunciamos sanidad, hoy anunciamos salud para nuestros hermanos, para nuestras familias. Anunciamos salud para Linares, anunciamos salud para los hogares de Linares. Si tú me oyes en cualquier colonia, en cualquier lugar de Linares, estas palabras para ti. No es casualidad que estés conectado, no es casualidad que estemos tocando este pasaje, no es casualidad que estemos tocando esta palabra. Esta palabra es para tu vida. Hoy ha llegado para ti el momento de la restauración. Hoy empiezas a salir, hoy sales
de esa situación. Escúchame bien, hoy sales de esta situación. Levántate, levántate en el nombre de Jesús y créelo. Prepárate, prepárate, porque una persona que ha vivido en el sepulcro por mucho tiempo, dice la palabra, por mucho tiempo, atado, rompiendo cadenas, haciéndose daño físicamente, él mismo con mismas piedras, se estaba preparando, se estaba preparando. Hoy vas a escuchar lo que pasó en esta tremenda reunión, en este tremendo encuentro que tuvo con Jesús. Y si tú no has tenido el encuentro con Jesús, si tú no lo has tenido, hoy es el momento, hoy es el día de que abras tu corazón y le digas al Señor Jesucristo: Jesús, entra a mi vida, entra a mi corazón, hoy estoy listo, hoy estoy preparado, ya no quiero más vivir en el sepulcro, ya no quiero más vivir en esta condición. Señor Jesús, ven a morar a mi vida, ven a morar a mi corazón, ven a morar a mi familia, sácame de esta situación en la que me encuentro, sácame, Señor, por el derecho que me corresponde, Señor Santo, por el derecho que me corresponde, Señor Santo, te lo estoy pidiendo. Dígale con su voz: me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba mucho, escúchame bien, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, que no los enviase fuera de aquella región. Ellos le dijeron: no nos saques de aquí. No nos saques de Gadara. Sabemos que tenemos que dejar a esta persona, pero no nos saques de aquí. Nos gusta esta región. Hay mucha gente a quien podemos hacerle daño. Mucha gente a quien podemos hacerle daño. Sabemos que hoy nos vamos de esta persona. Sabemos, pero no nos saques de la región. Y es por eso, hermanos, amigos, oyentes, es por eso que debemos mantener nuestras vidas en una comunión y una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que ellos le rogaron que no lo sacara de la región de Gadara, de los gadarenos, Gadara. No nos saques de aquí, aquí déjanos. Tal vez hay algunos que les gusta tu colonia. Hay espíritus inmundos que les gusta tu colonia o que les gusta tu familia. Y están ahí preparados para hacerte daño. Y dice el Señor, bueno, dice la palabra en el verso 11, estaba cerca de ahí, del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios. Escucha bien, no estoy inventando. Dice, le rogaron todos los demonios. Todos los demonios se someten al poder y al nombre de Jesucristo. Todos los demonios se someten al poder y al nombre de Jesucristo porque han sido vencidos. Han sido vencidos. Y es el nombre de Jesús. Es el mismo Jesús quien los venció. El mismo Jesús. Dice, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús, y luego Jesús, dice el verso 13, les dio permiso. Les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Imagínate, 2,000 cerdos. ¿Sabes lo que son 2,000 cerdos? ¿Sabes lo que son 2,000 cerdos? Y el hato se precipitó en el mar y cayó por un despeñadero al mar y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, los que los cuidaban, huyeron y dieron aviso a la ciudad. Dieron aviso a la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, estaba sentado, vestido
y en su juicio cabal, y tuvieron gran temor. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El que había estado endemoniado, pues lo había rescatado, le había salvado la vida, lo había levantado. Y de eso se trata, que cuando el Señor te restaure, cuando el Señor te saca adelante, cuando el Señor nos saca, cuando el Señor nos vuelve la vida, cuando el Señor nos perdona, cuando el Señor nos limpia, de eso se trata, de seguirle a Él, de decirle: Señor, estaba perdido, perdido estaba sin ti, pero ahora te he encontrado, Señor Santo, y ahora vivo contigo, ahora quiero estar contigo, no quiero alejarme de ti. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, fíjate lo que le dijo: vete a tu casa, y a los de tu ciudad. Vete a tu casa y a los de tu ciudad. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Perdido estabas, muerto estabas, desechado estabas, tirado estabas, y yo te rescaté. Ve y dile: ¿y cómo he tenido misericordia de ti? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Prométele al Señor, prométele. Hoy te digo a ti, prométele y dile: Señor, yo me voy a encargar de que en Linares te conozcan, que en Linares sepan cuán grandes cosas tú has hecho conmigo, cómo tú me has sacado adelante, cómo tú restauraste mi salud, cómo tú me levantaste. Muerto estaba, Señor Santo, mas tú hiciste grandes cosas y has tenido misericordia de un pecador como yo. ¿Puedes hacerlo? Mándanos tus peticiones de oración. Queremos orar por ti. Mándalo, dile al Señor: Señor, queremos, Señor Santo, tener un encuentro contigo. Queremos tener un encuentro contigo. Queremos conocerte como los discípulos en la tormenta, y queremos conocerte como este hombre que estaba desechado por la sociedad y por su misma familia. Y escríbenos, mándanos un mensaje al teléfono de la estación de radio. Escríbenos 821-191-2111. 821-191-2111. Háblanos y danos tu petición, y nosotros te acompañaremos en esa batalla, orando para que lo que sea que te está perturbando se vaya y seas completamente sano, completamente sano. Estamos por Face también. Escríbenos por Face. Ya algunos veo que se han estado conectando. Les mando saludos a todos ustedes y estamos recibiendo sus mensajes. Los estamos recibiendo. Y hablamos también a toda la ciudad de Linares, a todas las colonias de Linares, que Dios traiga restauración, que Dios traiga sanidad a tu vida. Hoy es el día, hoy es el momento. Cree en el Señor Jesucristo.
Entrégale tu vida, entrégale tu corazón. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes cuántas peticiones nos han llegado, Padre. Tú sabes, Señor, cuántas personas nos han escrito pidiendo oración. Y aunque no tenemos el tiempo para mencionar a cada una de ellas, Padre, lo haremos, Señor Santo, en lo particular, orando por ellas. Y queremos ver tus milagros. Y que Linares se dé cuenta que tenemos un Dios vivo, que no tenemos un Dios muerto, que no tenemos un Dios que lo toman por sorpresa las cosas, sino que tenemos un Dios que ha hecho un plan redentor, donde dentro de ese plan incluye la sanidad del cuerpo, Señor Santo. Toda enfermedad es echada fuera en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo cáncer, todo virus, todo problema en los músculos, en los riñones, todo problema en el corazón, todo problema en la columna, Señor Santo, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre. Todo problema familiar, Señor Santo, oramos en el nombre de Jesús. Todo problema, Señor Santo, que se presente en las familias, hoy, Señor, lo ponemos delante de ti y te pedimos, Señor Santo, te pedimos, Dios mío, que tengas misericordia, porque tú ya pagaste, porque tú ya lo hiciste, Señor Santo, y nosotros, Señor bendito, hoy levantamos nuestra voz. Hoy levantamos nuestra voz hablando nada más lo que dice tu palabra, Señor Santo, que por tu llaga hemos nosotros sido sanados. Y hoy lo tomamos para cada familia, para cada persona, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Les mandamos un caluroso saludo de parte de mi esposa Delia y un servidor. Saludamos a Sarita, la hermana Sarita, que nos ayuda tomando nota de todas las peticiones, que fielmente es una ayuda bastante grande para el programa, de su participación. Está tomando nota de cada una de sus peticiones, haciéndolas llegar a nosotros. Nosotros seguiremos orando. Te esperamos esta noche, a las 8 de la noche, en nuestra reunión presencial, de 8 a 9 y media, aquí en las instalaciones de Castillo del Rey Linares. Eres bienvenido. Nos daría mucho gusto saludarte. Que Dios te bendiga mucho. Cuídate mucho. La bendición de Dios contigo, la paz de Dios contigo. Hoy cambia esa cara por una sonrisa, porque hay esperanza, hay fe, y Dios quiere lo bueno. Dios quiere el bien. Dios quiere la bendición para tu vida. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos próximo miércoles. Te esperamos el domingo también. El domingo tenemos a las 9:30 de la mañana tenemos servicio. Eres bienvenido. Tenemos todos los protocolos que las autoridades nos solicitan. Te estaremos esperando y nos va a dar mucho gusto verte. La bendición de Dios. Amén.